A esta hora tenemos nuestro bloque Más que Economía. Está con nosotros Marco Vinelli, él es director de ESAN, de la Maestría de Administración en Agronegocios, porque queremos hablar con él sobre un tema que preocupa muchísimo. Profesor Vinelli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pilar, un gusto saludarte. Siempre hablamos de la inseguridad alimentaria, pero luego de este informe que se ha difundido en los últimos días, es terrible. 8 de cada 10 familias en Lima han sufrido desde el mes de julio recientemente esta inseguridad alimentaria. Han tenido problemas incluso para poder ingerir los alimentos. Sí, Pilar, efectivamente. Y esto es ya desde inicios del año, desde enero hasta la fecha. Como todos sabemos, hay un proceso inflacionario en el mundo y también afecta al Perú. Los alimentos que consumimos hoy día están 15, 20, 25% más caros de lo que estaban el año pasado. Y eso afecta a mucha población. Como tú mencionabas, 8 de cada 10 hogares ya están teniendo problemas por efectos de mayor incremento de precio. Y es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque en el Perú sí producimos los alimentos. Somos un país superavitario en temas de alimentos porque exportamos más alimentos de lo que importamos. Sin embargo, los alimentos que existen y están a disposición de todos los peruanos, hoy día cuestan más caros. Entonces, aquí la problemática se ha, digamos, enfocado en que los precios han subido por diferentes motivos, por precio del petróleo, por precio de la urea, por precio de los pasajes, etcétera, que han hecho que los alimentos suban de precio y que hoy día las personas estén sufriendo al momento de poder comprar porque no les alcanza el salario a fin de mes o en la quincena o en la semana para adquirir sus alimentos. Claro, y eso en paralelo con la informalidad, con los trabajos en situación de precariedad, y eso agrava aún más la situación. Y lo que llama muchísimo la atención, profesor Vinelli, es el tema de que sea aquí en Lima, porque normalmente, bueno, estábamos hablando mucho de lo que ocurría en las zonas más vulnerables al interior del país. Sí, es verdad, Pilar. Y esto va, digamos, se suma a esto, es que hay que tener en cuenta que en el Perú la cifra del INEI del año pasado es que hay 25% de personas que están en condición de pobre o pobre extremo. Y después hay otro 25% más que está en el límite. Entonces, hoy día estamos hablando ya casi del 50 o 55% de peruanos que estamos en una condición de pobre o en el límite para ser pobres, y al incrementarse los precios de los alimentos, definitivamente vamos a estar en una situación vulnerable. Hay regiones como Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, que presentan mayor vulnerabilidad, pero sin embargo, en la capital también, en la periferia, en donde las familias muchas veces tienen ingresos diarios, porque sus trabajos les paga diario por la informalidad que mencionabas. Entonces, también, antes una familia podía, o una canasta básica familiar costaba 430 soles, pero hoy día la canasta básica ya está superando los 500 o 550 soles. Hay 100 soles adicionales que el mercado no ha podido generar de ingreso, por lo tanto, estas personas también están sufriendo de conseguir los alimentos. Y aquí los que más sufren, Pilar, efectivamente son los niños, porque al no tener dinero para poder alimentar bien a nuestros niños, esto va a afectar en el corto plazo, pero también al mediano plazo, porque su capacidad para poder desenvolverse en el colegio, en la universidad y en un trabajo también se va a ver disminuida. Claro, porque hemos hablado también en los últimos tiempos con especialistas que nos han dado cuenta del grave impacto que tiene la desnutrición en un niño. Es un tema que además lo va a arrastrar de por vida. Así es. En Lima, 6 de cada 10 familias no les alcanza el dinero. Por eso, dentro de las medidas que el gobierno había estado anunciando en el sector agrícola para poder tener alimentos, también nosotros reclamamos o exigimos que existan medidas para el lado de la demanda. La demanda son precisamente estas familias. Ahí se debe trabajar con las ollas comunes, con los comedores populares, con los gobiernos regionales,
porque es hoy día urgente el apoyo que necesitan a través de estos bonos, a través de esta alimentación que se da, e inclusive los colegios a través del Jaliwarma, poder tener alimentos al alcance de los niños y de las personas en general. Entonces ahí esa labor, creo yo, que es el que el gobierno en este momento tiene que apuntar más, porque la inflación es un fenómeno global, afecta al Perú, y sin embargo se toman las medidas, pero la inflación todavía continúa. Sabemos que va a bajar, pero en este periodo, mientras va bajando el incremento de precios, necesitamos que nuestras familias estén atendidas, y ahí el llamado general al gobierno que actúe rápido para poder atender a los más vulnerables. Claro, porque el hambre no espera. El hambre no espera, efectivamente. Y son personas que trabajan y se ganan el sol día a día. Entonces, ni siquiera pueden tener una planificación. Y si ese sol antes compraban 5 panes y hoy día solamente alcanza para 2 o exigiendo para 3, entonces están sufriendo definitivamente de hambre estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y en ese informe además, profesor Vinelli dice, ¿no?, en 1 de cada 2 familias, un integrante, hablando justamente del hambre, lo sintió, ¿no? Eso ha arrojado este último informe que se ha realizado y que genera preocupación y que genera alarma en el sentido de que se debe actuar de manera rápida, aunque a veces la ministra de Inclusión Social habla de que se está avanzando, pero parece que de una manera bastante lenta, sin darle el apoyo necesario a los comedores populares, a todos estos programas sociales para reducir ese hambre que hay en estas familias. Sí, Pilar, anunciaron un bono, estaba el ministro Graham, anunciaron un bono, ya cambiaron de ministro, ahora no sé si el ministro Burnero va a seguir aplicando el bono, pero el bono ya debería estar en manos de la familia, porque las familias ya no esperan, como dices, el hambre no espera, entonces ya debería estar en este momento en manos de las familias para que puedan comprar sus alimentos. También anunciaron el tema de ollas comunes. Tenían un presupuesto de 48 millones, 50 millones, dijeron que le iban a duplicar. Necesitamos que esa plata o ese dinero ya esté en las ollas comunes para que ayuden a alimentar a las personas que viven alrededor. Y también el registro de comedores populares. Entonces, hay varias tareas que sí están en manos del Ejecutivo, poder ejecutarlas rápido, con recursos presupuestarios que hoy día lo tienen. No nos pueden ni siquiera decir que no hay plata, porque dinero hay. Entonces, claro, y que para ello, profesor, no necesitan nuevas leyes, no necesitan cambiar la Constitución, no importa que estén enfrentados con el Ejecutivo, porque ellos desde el gobierno lo podrían hacer, ¿o me equivoco? Efectivamente, ellos ya tienen hoy día las herramientas legales para poder hacer este tipo de transferencia y ayuda directa. Entonces, lo que necesitamos ahorita es que tengan un sentido de urgencia de hacer las cosas para que este número que hoy día arroja este informe no se siga incrementando y en todo caso lo contrario, ayuden para que disminuya este número y que las familias no pasen hambre. Una persona de estos hogares ya está sintiendo hambre y eso no puede ser permitido en un país que sí es rico en biodiversidad, que sí es rico en alimentos. Hoy día exportamos más alimentos de lo que consumimos en el mundo. Entonces, yo creo que aquí el llamado de atención del gobierno para poder atender a estas familias de manera más rápida y oportuna. Pilar. Perfecto, profesor Vinelli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la situación es bastante alarmante. Ojalá que adopten las medidas más convenientes y de manera inmediata. Muy buenas tardes. Gracias. Cerramos de esta manera nuestro bloque Más que Economía.